una tienda que se escogió para un tour, se le cuenta que fue escogido para una tienda, para un recorrido de visitas en tienda y se le comenta que se va a llevar gente de cierto nivel que va a estar dentro de su tienda y que desea conocerlo porque tiene una habilidad especial, ¿no? Hay varias habilidades que nosotros evaluamos en una tienda. Por ejemplo, el servicio al cliente, si es una tienda que tiene muy buen servicio al cliente, nosotros la vamos catalogando. Hay una base de datos de todas las tiendas y cuáles son las características especiales de cada tienda. La capacitación que tienen los empleados, el servicio al cliente, el diseño. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Eric Jiménez, fundador de Retail y Más, una empresa de consultoría especializada en mejorar la eficiencia operativa, rentabilidad, fusiones y adquisiciones de la industria del retail. Tiene más de 25 años trabajando en soporte al retail en temas de pagos a proveedores y auditorías de la cadena de suministro. Eric, bienvenido al Club del Retail. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Eric, quería, antes de meternos a detalle de toda tu amplia experiencia en la industria, quería preguntarte cómo comienzas en realidad tu aventura en esta industria del retail. Pues mira, yo tuve mi preparación en la universidad, yo estudié sistemas y estaban enfocados a temas administrativos, contables, y siempre quise explorar esta oportunidad de poder analizar información, hacer presupuestos y en ese entonces, en el 97, era algo todavía muy nuevo el incluir algún sistema administrativo, contable en las empresas. Entonces, todo estaba muy nuevo y algo que a mí me había llamado la atención era poder trabajar en algo que había estudiado. Entonces yo había trabajado en un restaurante como gerente y ahí tuve la oportunidad de hacer compras, resurtido de mercancías y aprender sobre los sistemas de explosión de insumos que se manejan en los restaurantes. Y eso me abrió la oportunidad de trabajar en un despacho internacional que se llamaba Howard Schultz and Associates. Y este despacho daba un servicio que se llamaba Profit Recovery. El Profit Recovery es el analizar las condiciones comerciales de empresas muy grandes que manejan mucho volumen de compras de mercancía y se aseguran que se pague correctamente lo que se pactó. Entonces, entré de lleno en los autoservicios porque son un giro muy grande con muchos movimientos, el volumen es muy grande. Ahí más o menos para que te des una idea, una tienda de autoservicios paga al mes casi 700,000 facturas y esto representa al año pues un poquito más de 8 millones de facturas y justo algo que es importante decir es que no todo es perfecto, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, con los sistemas, los RPs que se manejan actualmente, pues se tiene una efectividad del 99.8%, ¿no? Anteriormente era un 95%, 90%, pero el diferencial para llegar al 100% estamos hablando que son muchos millones de pesos. Entonces, y de dólares, ¿no? Entonces, esta empresa era una firma internacional y tenía oficinas en varias partes del mundo. Aquí en México también tenía muchas oficinas y a mí me contrataron para estar como líder de un proyecto en el norte del país. Y de ahí fue que había un área de oportunidad porque el centro de datos estaba en Chicago. Y para poder utilizar los sistemas que nosotros manejábamos, teníamos que entrar en una cola de espera para que nos procesaran la información, las bases de datos de los clientes nos la procesaban para que nosotros pudiéramos utilizar un sistema propio que manejábamos para analizar la información. Entonces, empecé a ver la información y para evitar o para reducir esta línea de espera que teníamos, empecé a hacer las conversiones para mis cuentas
y después para todas las cuentas que teníamos en México. Entonces fue ahí que empecé a viajar por varias partes de la República con todos los clientes que teníamos para hacer los análisis y conversión de datos. Entonces mi función prácticamente era entrevistar a la gente que estaba en los departamentos de sistemas, finanzas, la gente que trabajaba en recepción de mercancía, para saber cuál era el flujo de toda la operación y yo saber de esta forma qué bases de datos podía pedirles para poder hacer mi business intelligence ahora, ¿no? En ese entonces era recuperar todas las bases de datos, armar una sola base de datos de información para que de ahí nosotros pudiéramos empezar a hacer cruces, análisis, estadísticas y todo esto. Entonces, fue así que fui creciendo. Yo estaba en Chihuahua y tenía una cuenta en Mérida y viajaba mucho, entonces de ahí fue que me dijeron, sale muy caro siempre ir de punta a punta cada vez que estás viajando, muévete a la Ciudad de México y me quedé en la Ciudad de México en un proyecto también que se abrió en ese entonces, nuestra primera tienda departamental. Siempre habíamos tenido autoservicios y en ese entonces se abrió una tienda departamental. Entonces, fue así que inicié en el retail, en esta parte administrativa que yo le digo que es la parte aburrida, que nadie lo quiere hacer, pero se tiene que hacer. Y esta parte donde aprendí a conocer pues muchas políticas de recepción de mercancías, políticas de pagos a proveedores y también el conocer cómo está estructurada o cómo estaba estructurada antes la información de cómo se manejaban las bases de datos en ese entonces. Oye, Eric, hoy volteando a ver esa historia 25 años atrás, ¿qué cosas ves hoy que te dan las nuevas plataformas, los sistemas? Ahorita me platicabas de Business Intelligence, digitalizar procesos, etcétera. ¿Qué es lo que más te sorprende que hacías en aquel momento que dices, no puede ser que nosotros lo hacíamos de esta forma y hoy gracias a la tecnología se hace, vamos a decir, casi de forma automática? Pues hoy lo que es los business intelligence. Antes era, todos los sistemas no se hablaban entre sí. Creo que esa es una de las ventajas o de los avances que se han tenido de ese entonces a ahorita. Antes todos los sistemas manejaban información muy precisa, no con tanto detalle como es ahora, ¿no? Por ejemplo, anteriormente un sistema de pagos solo tenías número de factura y tenías el importe que ibas a pagar y si bien te iba tenía los días de crédito y de ahí se calculaba y se generaba, ¿no? Entonces, hoy en día los sistemas son más robustos, guardas más información, tienes muchísimo más detalle y anteriormente el volumen de información, hablar, por ejemplo, de manejo de un proveedor muy grande que tenía millones y millones de registros, era muy complicado o había ciertas limitaciones. Estoy hablándote en ese entonces los sistemas que más funcionaban o que estaban en todos los retailers eran sistemas AS400 y estos sistemas tenían a veces su propia base de datos, a veces utilizaban COBOL y a veces utilizaban Fox Pro, ¿no? Entonces, por ejemplo, había muchos de nuestros clientes que tenían Fox Pro y Fox Pro tenía una limitante de archivos de 2 gigas. Imagínate una cadena de autoservicios con bases de datos de 2 gigas. Ahorita eso ya no sería posible, ¿no? Hoy hablamos de teras y hablamos de muchísima información que se maneja y eso creo que es lo que me sorprende, cómo creció el volumen y el nivel de detalle que existe hoy en base a toda la información que se puede guardar en los sistemas que son ya más robustos. Oye, en ese sentido, ahorita que hablas de la cantidad de datos, es evidente que con todos estos procesos digitales, con todos los sistemas, con toda la información que se maneja, ahorita comentabas de 2 gigas, ahora hablamos de teras. ¿Qué retos consideras que hay en ese tema de información en la parte back, que normalmente como consumidores no vemos, pero que me parece que está siendo cada vez un reto mayor para las empresas, ¿no? Pues mira, hoy una de las tendencias es que todo está migrando a la nube, ¿no?
Entonces, uno de los retos es el manejo de la información y dónde resguardas estos datos, ¿no? Es uno de los retos. La otra es, creo que uno de los mayores retos es que podemos tener mucha información y no utilizarla. Entonces, el conocer exactamente cuál es la información que necesitamos y de dónde extraerla, eso es básico para que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, hoy en día con los modelos predictivos que muchas plataformas y muchos sistemas están utilizando para hacer, por ejemplo, predicciones de rutas de entrega, predicciones, por ejemplo, de cuánta gente se necesita dentro de una tienda en horas pico, predicciones de demanda. Todos estos modelos predictivos que se usan para la mejor eficiencia o eficientar la operación necesitan información real, en tiempo real, e información muy confiable. Entonces, si tú la llenas con información que no es la correcta, vas a obtener información, vas a obtener datos que no te van a servir de nada. Entonces, es muy importante que hay un vasto conocimiento de la información. Empresas muy grandes, las grandes cadenas de departamentales, de autoservicios, los departamentos de sistemas son enormes. Entonces, a veces no hay alguien que sea experto en todo, ¿no? Entonces, a veces cuando quieres hablar o hablar sobre un tema, tienes que traer a 2 o 3 personas que son las encargadas de poder como darle el entendimiento a cierta área, ¿no? Por ejemplo, si hablas de comercio electrónico, pues hay 2, 3 personas, el que maneja inventarios, el que maneja la plataforma, a lo mejor el que trabaja en la ciberseguridad. Entonces, ese es uno de los retos, ¿no? Que siempre estén las mismas personas porque a veces también hay rotación de personal y cada vez hay más detalle y hay más personas involucradas en la parte del análisis. Oye, en ese sentido, ahorita platicabas de cómo ha evolucionado la comunicación entre sistemas, tener toda la información disponible, la cantidad de datos. Y eso también ha reducido, vamos a decir, las fricciones por errores humanos, errores de la gente, que antes supongo que hacía muchos de esos procesos manuales y que ahora están automatizados. Hoy en día, ahorita que comentabas ya la eficiencia alcanzando los 99%, ¿cuáles consideras tú que pueden ser los errores más comunes en temas de auditorías de pagos que todavía las empresas están cometiendo? ¿Y qué recomendaciones tendrías para buscar evitar este tipo de situaciones? Mira, justo ese es el objetivo de nuestro servicio, ¿no? El poder prevenir este tipo de errores, que a veces cuando los clientes nos contratan ya cuando tienen un error y a veces hay que encontrar cuál fue el error, ¿no? Pero creo que el objetivo de lo que nosotros hacemos es prevenir este tipo de errores, ir 2 o 3 pasos antes de que suceda, ¿no? Entonces, los mayores errores que existen y todavía siguen siendo humanos, creo que hay 2 factores importantes. Los errores humanos, error de captura, porque me equivoqué y puse un 6 en vez de un 9, o un 9 igual que un 6, o capturé, por ejemplo, pasa mucho que alguien metió una lista de descuentos a las 11 de la mañana y a las 8 de la mañana se hizo un pedido muy grande y ya no se fue el descuento en ese tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo qué sistemas y cómo manejen, siempre lo que nosotros buscamos es dónde están las interfaces humanas, porque siempre es donde existe más, hay un mayor grado de error y hay una facilidad de que un humano cometa un error, ¿no? Entonces, errores como estos o, por ejemplo, la capacitación. Hay personas que manejan sistemas y solo han aprendido viendo cómo funciona, ¿no? No saben el por qué le están presionando qué tecla o si tienen más opciones dentro del sistema, ¿no? Entonces, la parte de capacitación en los usos de los sistemas
cada vez son más robustos, o cuando hay una actualización de un sistema, que aprendan cuáles fueron las nuevas cosas que se agregaron a ese sistema. Es un reto, un área de oportunidad. Y por otro lado, los errores de implementación. Los errores de implementación que el retail, el sector retail es un sector muy dinámico. Entonces, siempre se necesita tener el resultado rápido, hacer todo en el menor tiempo posible, y a veces por las prisas o por hacer algo rápido o porque piensas que conoces la operación. Hay mucha gente que dice, yo conozco la operación muy bien, y se le olvidan algunos datos específicos a la hora de los mapeos cuando haces una implementación de cualquier sistema, ¿no? Hablemos un RP, un SAP, un Oracle o un sistema de abasto, de logístico. Entonces, el que pases por alto ciertos datos en el mapeo, ciertos procesos, o que hagas mal una implementación, una carga de datos, por ejemplo, eso genera que exista información errónea y que vaya evolucionando esta información hasta que llega al pago, ¿no? Eric, ahorita comentabas que tus clientes en muchas ocasiones los contratan cuando ya están en problemas. En retail y más, ¿qué tipo de servicios están ofreciendo para la industria? Mira, Retail y más es un despacho de consultoría boutique, ¿no? Yo quiero llamarle, no somos grandes, pero somos especializados. Entonces, nos especializamos en proyectos especiales de, valga la redundancia, en automatización o implementación de algún sistema, análisis de, como te decía, hubo un error y la idea es identificar dónde fue el error, qué fue lo que detonó ese error. Eh, Cosas, por ejemplo, cuando alguien o una empresa implementa un sistema, nosotros hacemos una revisión para checar que todo esté correctamente funcionando antes de que salga en vivo, ¿no? Hacemos las pruebas y vamos midiendo que todos los procesos en cada área se vayan cumpliendo conforme lo que se había planeado, ¿no? Entonces, tenemos una metodología que es la reducción de fricción o frictionless experience, que nos ayuda a identificar los obstáculos que nos impiden conseguir un objetivo en corto plazo, ¿no? Entonces, no sé, manejando proyectos desde transformación digital, implementación de sistemas, errores en implementaciones de sistemas, son nuestros principales proyectos. Incluso, por ejemplo, en temas de innovación, ¿no? Nos han buscado, por ejemplo, clientes que nos dicen, quiero implementar un sistema de pagos, quiero conocer todos los pagos que existen. Y, por ejemplo, tenemos un acuerdo con una empresa en Nueva York que se llama Retail Store Tours. Y con esta empresa lo que hacemos es viajes a Nueva York o a cualquier parte del mundo, y visitamos tiendas que son líderes en ciertas áreas, donde nosotros damos a conocer cuáles son las tendencias en ciertas tecnologías. Entonces, por ejemplo, no sé, un cliente nos puede preguntar, quiero conocer cuáles son las tendencias en pago. Entonces nosotros hacemos una selección de cuáles son las tiendas que tienen mayor adelanto en pagos. Y, por ejemplo, no sé, vamos a Amazon Fresh y vemos que hay pagos biométricos, ¿no? Ya los pagos con la mano. Vamos, por ejemplo, a Nueva York, por ejemplo, en el metro, que tú pagas con el celular, ¿no? Entonces, Amazon, bueno, ahorita ya Amazon Go es como ya cosa del pasado, pero antes con tu celular podías pagar en Amazon Go, ¿no? Entonces, vamos y visitamos estas tiendas o estos lugares con la idea de que nuestros clientes tengan un mejor panorama de cómo funciona la tecnología, cómo se ve en vivo ya funcionando. Y si tiene alguna duda, la gente que está en la tienda puede responder, no todas las preguntas, pero cosas básicas, ¿no? ¿Qué sistemas usan? ¿Quién es la marca que los está? ¿Con qué marca están trabajando? Etcétera, ¿no? En alguna ocasión tuvimos una marca de tenis, nos contrató para hacer un tour de calcetines, por ejemplo, ¿no? Cosas que
no te imaginas que alguien está buscando, pero bueno, querían conocer cuáles son los tipos de calcetines para hacer los diseños de tenis acorde a los calcetines que estaban de moda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hacemos en Retail más. ¿Cómo llegan a esta alianza con Retail Store Tours? Eh, hay una expo de retail que, te puedo decir que es la más grande de América. Es la segunda semana de enero de la NRF, la National Retail Federation. Y en esta expo, pues van casi 45,000 marcas, es una de las ferias más grandes, mucha tecnología. Yo visité esta feria en 2018 con la idea de conocer más cuáles eran las tendencias, hacia dónde iba el retail, ver qué información, qué software estaba disponible en ese entonces. Y conocí a Dan Hodges, que es el CEO de Retail Store Tours. Retail Store Tours es el tour oficial de la NRF. Entonces, hay dos tipos de tours que se hacen en ese entonces, ¿no? Se hacen durante la expo, dentro de la expo, como es una expo muy grande, se hacen tours para conocer los pisos de la expo y hacer un recorrido rápido por los stands más importantes. Y por otro lado, se hacen, después de que se terminan las horas de la expo, por ejemplo, si se acaba a las 5 de la tarde, a las 6 empiezan los tours. Entonces, si hay un tema en la expo que se trata de inteligencia artificial o de diseño de tienda o de capacitación, eh, previamente a esto, nosotros ya sabemos los temas, bueno, en ese entonces ellos ya saben los temas que se van a tratar y se hace una curaduría de las tiendas en base a, se buscan las tiendas que manejan los temas que se están hablando en la expo. Entonces, la gente que contrata los tours durante la expo es, después de oír las conferencias, es ir a visitar las tiendas que tienen ya trabajando todo lo que se explicó en las pláticas, ¿no? Entonces, yo fui a una de estas pláticas, la verdad me gustó mucho y me contactó Dan Hodges y me había preguntado qué me había parecido, si me gustaría hacer más tours y ya le dije, pues tenemos que hacer algo en México porque es un modelo innovador, nunca lo había visto. Y fue así que me dijo, bueno, pero ¿qué hay en México? ¿Qué valdría la pena resaltar de México en cuanto a las tiendas? Y le dije, bueno, hago un estudio, te presento una idea y realizamos durante un año todo un estudio para identificar cuáles eran las tiendas más importantes en México. La dividimos en sección, tenemos el centro histórico, hay una parte en la colonia Juárez, y Polanco y Santa Fe. Entonces, seleccionamos de esa forma, buscamos las tiendas, quisimos darle un toque mexicano, buscando las empresas tratando de resaltar lo bien hecho en México. Entonces, hay muchas empresas mexicanas de jóvenes mexicanos que estudiaron en el extranjero, que estudiaron en Milán, en París, modas, y ahora vienen a México y hacen sus diseños y hacen un mix, ¿no? Entre telas, bordados y las ideas que traen, hacen un mix muy interesante. Entonces hay una tendencia, y en ese momento estaba muy fuerte esa tendencia de buscarlo bien hecho en México, ¿no? Entonces hicimos esa curaduría, hicimos ese plan. En 2019 viene la gente de Retail Store Tours a México, nos vamos a hacer los recorridos y bueno, pues les gustó mucho. Y a partir de ahí nosotros fuimos la parte o los tours encargados de la parte de Latinoamérica, ¿no? De todo lo que es habla hispana. Hasta ese entonces todos los tours eran en inglés y a partir del 2019 la idea era incluir todo el mercado latino de habla hispana para poder darles a conocer todas las tendencias del retail. Entonces, fue así que hicimos este joint venture y
algo que pasó, o bueno, uno de los retos que tuvimos en ese entonces, pues es un modelo de negocio muy nuevo que no era muy fácil de explicar tan en corto tiempo, que había que explicar más qué era, porque no es como el tour a las pirámides o el tour a Cancún, ¿no? Es un tour especializado para gente que conoce de retail, que quiere saber o ver las tiendas de una manera diferente. Y otro de los retos fue la pandemia. Eh, el día que íbamos a abrir los tours en México fue el día que se cerró y que fue el cierre por la pandemia, que era el 17 de marzo, ¿no? Entonces, imagínate, ajá, nos quedamos con todo, todo el material y pues no podíamos hacer nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que tratamos de hacer, como son varias oficinas en varias partes del mundo de Retail Store Tours, lo que hicimos fue empezar a hacer webinars para ir narrando cómo iba desenvolviéndose la pandemia en el retail en diferentes partes del mundo. Y en ese entonces, la oficina de Shanghái ya estaba abriendo sus operaciones después de haber cerrado por varios meses y tenía sus protocolos. Shanghái determinó sus protocolos de seguridad y en ese entonces dijimos, estos protocolos en algún momento se van a tener que traer a América, a México, a otros países y empezamos a traer los protocolos, cuáles eran los protocolos que se estaba viendo. En algún momento bueno, nos tacharon de locos porque decíamos, bueno, hay lugares donde pones una X en la silla para que nadie se siente y nos decían, no, no es cierto, eso no va a pasar. Y ya ves qué pasó, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo empezamos a hacer y empezamos a hablar de qué estaban haciendo las tiendas, cómo estaban reaccionando con respecto a la pandemia, todo el tema de la seguridad, eh, eh, la virtualidad, eso fue un cambio también operativamente. Los que antes tenían derecho o privilegio de trabajar en casa eran los jefes, ¿no? Y cuando se tuvo que mover toda la operación a las casas, fue todo un tema porque no todos tenían computadora, la seguridad, había que poner seguridad en las computadoras que estaban en casa y fue toda una reestructura en el retail, por ejemplo, fue toda una reestructura el mover los equipos a las casas, el dar seguridad, VPNs, el que tuvieran el tiempo de reacción. Uno de los principales temores que había en ese entonces era que todo funcionara correctamente sin retrasos. Y creo que fue un periodo, yo creo que como de un mes o 2 meses, que fue como lo más complicado para poder montar todo bien, que no hubiera retraso. Y ya a partir de ahí, ya todo empezó a funcionar muy bien. Entonces, cosas como esta, por ejemplo, el retail está preparado y aunque no lo esté, tiene esa habilidad de que tiene que hacer las cosas rápido, tiene ese sentido de urgencia para responder y adaptarse, ¿no? Eso es algo que me gusta, ¿no? La flexibilidad que tiene el retail para cambiar y para moverse. Obviamente las empresas que tienen mejores controles se mueven más rápido que otras, o las empresas más grandes tardan a veces más en moverse que una chica, pero en general el retail tiene que ser muy rápido, ¿no? Tiene que reaccionar rápido. Totalmente. Eric, en este sentido de los tours, quería preguntarte, ¿dónde tienen ustedes mayor reto? Porque al final tienes que tener las dos partes, ¿no? Los que están interesados en ir a conocer más de la industria, pero también esos, vamos a decir, receptores de los visitantes, o sea, hay negocios que te abren las puertas para que conozcas más sobre ellos, ¿no? Ahorita platicabas de tours para calcetines, tours para temas de innovación en pagos, etcétera. ¿Cómo logras convencer a un retailer de decir, oye, me gustaría traer gente externa a conocer esto sobre lo que ustedes hacen, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo logras promocionar con los interesados para ir formando estos tours? Sí, pues mira, todo se habla, se platica
a una tienda que se escogió para un tour, se le cuenta que fue escogido para una tienda, para un recorrido de visitas en tienda y se le comenta que se va a llevar gente de cierto nivel que va a estar dentro de su tienda y que desea conocerlo porque tiene una habilidad especial, ¿no? Hay varias habilidades que nosotros evaluamos en una tienda. Por ejemplo, el servicio al cliente, si es una tienda que tiene muy buen servicio al cliente, nosotros la vamos catalogando. Hay una base de datos de todas las tiendas y cuáles son las características especiales de cada tienda. La capacitación que tienen los empleados, el servicio al cliente, el diseño. Por ejemplo, puede ser una tienda que a lo mejor no tiene tecnología, no tiene por ejemplo, suficiente personal, pero tiene muy buen servicio al cliente y es una tienda muy bonita. O, por ejemplo, alguien que tiene algo de tecnología, por ejemplo, Sephora, ¿no? Sephora es un ejemplo de buen servicio, la capacitación que tienen los empleados que trabajan dentro de Sephora y tecnología que incluye, por ejemplo, en la app, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, tenían como estaciones o kioscos que daban ciertas cosas y ahora todo lo integraron en una app. Entonces, si tú eres del programa de lealtad de Sephora, desde que entras, si tú tienes tu programa de lealtad activado, desde que entras a la tienda te conocen y el personal va y te busca, ¿no? Entonces, estas tiendas, cuando nosotros vamos y les decimos, queremos invitarte a que seas parte del tour, vamos a traer gente, nosotros te avisamos, creo que algo que más les preocupa a la gente es que cuando hablas de tour, piensa que es un tour de 80 a 100 personas y que van a estar dentro de su tienda. Creo que eso es lo que más les preocupa. Cuando ya les decimos son tours pequeños, hasta 10 personas, pueden ser 5 hasta 10 personas, son los que vamos a venir. No vamos a venir todos los días, son fechas especiales y eso es algo que les preocupa, ¿no? Creo que en Estados Unidos es un mercado muy abierto, ahí nunca tenemos problema. Tú puedes llegar a una tienda y hacer estas preguntas si no tienes tema. Creo que en México es más complicado. En México tienes que mandar una carta al gerente de la marca o al director de mercadotecnia. Luego, de aquí a que te contesten, te digan que sí o que te digan que no, pero luego dentro de las tiendas no puedes tomar fotos. Sí, somos más celosos, ¿no? Por cultura, más celosos y más desconfiados, vamos a decir. Pensamos que quieren, no sé, robar información o algo por el estilo, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, cuando tienes competidores, el competidor te conoce más. O sea, el competidor va a tu tienda el primer día que abriste o va más que cualquier cliente va a tu tienda y tú no te das cuenta. Entonces, pero de todas maneras, bueno, eso pasa, ¿no? Algo que a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con gente de Estados Unidos, es que dicen, cada quien quiere tener su punto o quiere ser un referente. Entonces, tú puedes tomar una idea, pero ellos no van a copiarla exactamente igual. Siempre la van a tropicalizar o la van a cambiar de alguna forma y ya no va a ser el mismo modelo. Y empresas muy grandes, como te digo, como Sephora, Nordstrom, en realidad es muy complicado que de la noche a la mañana una empresa que los copie vaya a estar en el nivel en el que están, ¿no? Entonces, también eso es algo como que no preocupa tanto, pero sí existe. Cuando nosotros vamos a promover los tours, creo que algo que hemos aprendido es que no vamos y les tocamos la puerta y decimos, te invitamos a un tour, ¿no? Más bien es con este tipo de proyectos donde nosotros sabemos, oye, están implementando esto, y ahí en ese momento es cuando vamos y les ofrecemos el recorrido.
Eric, hace un momento me comentabas un poco de los servicios. Yo lo dividí en dos partes. Por uno, ahorita lo que platicábamos de los tours, pero antes de ello también mencionabas la gama de servicios dentro de la consultoría boutique. Hablabas de automatización, implementación de sistemas, temas de auditorías, pruebas, vamos a decir, pre-rollout de sistemas, metodología frictionless, experience, transformación digital y el tema de innovación. Dentro de toda esta gama de servicios, ¿qué es lo que más manejan actualmente con sus clientes en retail? Pues hay una variedad. Mira, ahorita entró de lleno la parte de transformación digital, pero no la transformación digital como la conocemos, hablando de comercio electrónico y omnicanalidad y todo eso, que bueno, eso también es transformación digital, sino transformación digital en la parte administrativa. Te voy a contar, por ejemplo, una cadena de autoservicios. Si tú eres un proveedor de una cadena cualquiera o quieres ser, mejor dicho, quieres ser proveedor de una de estas cadenas, pues pasas por un estudio y pasas por diferentes pasos o días o fechas entre que te dicen que sí te dan de alta como proveedor hasta que realmente ya puedes, ya te pueden hacer pedidos, ¿no? Pasas por un estudio de crédito, metes tus documentos, das como la información de tus artículos, qué es lo que estás eh, ofreciendo, a lo mejor haces tu contrato de servicios. Entonces, todos estos procesos eh, todavía se hacen muy manuales. Todavía te puedo decir que algo que pasó, por ejemplo, antes de la pandemia, tú llegabas y si querías ser proveedor, tenías que llegar con tu folder de documentos donde venía tu comprobante de domicilio, la carátula del banco, tu acta constitutiva, y luego alguien lo tomaba y de ahí se analizaban esos documentos y una persona revisaba tu historial de crédito o tus referencias y todo esto para saber si eras una empresa que valía la pena trabajar contigo. Después, en la pandemia, todo esto cambió y se llamó que se digitalizó nada más porque todos estos documentos se escaneaban y se mandaban por correo. Pero hoy en día hay sistemas más robustos y parte de esto nosotros tenemos un proyecto de vinculación de startup donde nosotros estamos haciendo que los documentos empiecen a digitalizarse y los procesos de alta de proveedores puedan automatizarse y se hagan de una manera más orgánica, o sea, que la digitalización se haga de una manera más orgánica, ¿no? Con modelos, por ejemplo, KYC, ahora el proveedor ya no manda correo, sino que lo sube al KYC, sube los documentos. Y hay por ejemplo, servicios que te validan tu identidad. Van y checan tu CURP y checan en redes y checan en varios lugares para revisar si no tienes algún nexo con algún criminal o si no tienes algún problema legal, si no estás en alguna lista negra. Y todo esto que antes tardaba 3 o 4 semanas, hoy todo esto se hace en 20 minutos, ¿no? Entonces, esto hace que se agilicen los procesos y que si tú estás dado de alta como proveedor, se agilice y tardes menos en meter tus pedidos, ¿no? Entonces, este proceso de transformación digital es reducir el uso de papeles que son muchos, los que se utilizan en el retail, formatos y contratos. Todo esto se maneje vía electrónica, documentos digitales, incluso las firmas. Hay o había durante la pandemia que algo que pasaba mucho era, no sé, imprime el contrato, fírmalo y mándamelo escaneado y ya es válido, ¿no? Y por ejemplo, eso pues no es válido. En México salió la NOM 151 y la NOM 151 habla de que hay varios protocolos que se tienen que seguir para que una firma electrónica sea válida, ¿no? Entonces, el que haya un PSC, un proveedor de servicio certificado, el que tenga un sello del tiempo, todo esto le da validez a un documento digital. Si se pierde un documento digital,
son 3 características especiales que tiene la NOM, hace que tu documento digital tenga la misma validez que tu documento físico. Entonces, eso ahorita está interesándole a mucha gente, a muchos retailers, es algo que se ve esa necesidad y es uno de los proyectos que tenemos que tiene mayor realce en estos momentos. Sin embargo, bueno, pues el análisis de los procesos de procurement to pay también, eso siempre pasa. Algo que se hacen estas auditorías o revisiones periódicas para ver cómo han ido evolucionando los sistemas, también eso lo hacemos. Entonces, pues te podría decir que es un mix. Eric, tú que tienes tanta experiencia viajando, no nada más a Estados Unidos, a otras partes del mundo también, muy involucrado en la parte de la industria retail, grandes alianzas con esta empresa, por ejemplo, Retail Tours, ahorita hablabas de oficinas en diferentes partes del mundo, diste el ejemplo de China, en Shanghái. Quería preguntarte, ¿qué tecnologías has visto en otros países relacionados a la industria retail que te hayan sorprendido y que crees que en algún momento podremos ver en México? Creo que algo, y pasó hace mucho, ¿no? Algo, por ejemplo, en España lo que me llamaba la atención eran los pagos sin contacto. ¿No? Ya ahorita pues ya los vemos, ya no es tanto, ¿no? Pero en ese entonces fue algo que me llamó mucho la atención porque aquí no estaban tan en su máximo esplendor. Y algo que me ha llamado mucho la atención es el uso de la inteligencia artificial para muchas cosas, ¿no? Creo que lo que más me ha llamado la atención es el computer vision, es todo lo que se puede hacer por medio de las cámaras que ya interpretan o que ya pueden identificar si vas a, por ejemplo, una cámara que puede identificar si vas a robar, si tienes intención de tomar algo o salirte sin pagar. Eh, Incluso esa misma cámara te puede ver si eres un cliente frecuente y si estás contento y a partir de eso puede medir tus reacciones como si fuera una red social, si le das like o dislike simplemente por ver tus reacciones en la cámara. Creo que eso este año fue lo más revolucionario que vi, o sea, el tener, hay una firma francesa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que tiene estas cámaras de computer vision, identifica, por ejemplo, en el área de frutas, la fruta que está bajando de calidad para que se reemplace, ¿no? Entonces, en ese entonces, cuando haz de cuenta que tienen fotos o el computer vision identifica las imágenes y dice, esta fruta, esta pera, esta manzana ya no está en óptimas condiciones y puede hacer dos cosas. Lanzar una promoción en tiempo real para que en ese momento, antes de que se desperdicie el producto y se merme, llegue el consumidor y compre ese producto que va a tener un descuento, o llegue el de la tienda y diga voy a reemplazar este producto y lo voy a quitar porque ya no se ve con calidades óptimas para la venta, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas me llamó mucho la atención. Visité este año 2 tiendas, Amazon Fresh, y visité Walmart Lab, y cómo integran toda esta tecnología, el Internet de las cosas, por ejemplo, en las etiquetas de precios para mejorar el inventario dentro de la tienda, el uso, por ejemplo, de Alexa dentro de las tiendas para preguntarle dónde está la carne, dónde está la mayonesa, dónde están ciertos lugares, ciertos productos ubicados en la tienda. Y ahorita ya no está, porque creo esas tiendas son de prueba y es donde hacen todas las pruebas antes de sacarlas en vivo. Pero en ese entonces tú llegabas por ejemplo, Amazon Fresh, tú llegabas a la tienda cuando haces un pago biométrico, no sé si sabes cómo funciona, pero tú en un sensor pones tu mano y te identifica tu huella y ese sensor tú lo ligas con tu aplicación de Amazon. Debe de estar ligada a una tarjeta de crédito de Estados Unidos
y entonces en ese momento ligas tu huella biométrica, como cuando tu huella del celular, ¿no? Eh, unes tu huella biométrica, tu aplicación y una tarjeta de crédito. Entonces, una vez que eso pasa, pasas el torniquete para la tienda y todo lo que traigas contigo, ya sea en la mano o en el carrito o lo que trajeras, todo eso se cobraba a tu cuenta. Entonces ya no había, sí había algunas cajas, pero lo interesante de ahí era que salías de tu carrito y ya en cuanto salías te llegaba un anuncio de cuánto era lo que te estaban cobrando. Entonces había algunas áreas de oportunidad ahí porque, por ejemplo, si ibas con dos personas o de repente alguien salió en el mismo momento que tú, era posible que a él le cargaran lo que tú tenías o el otro te cargaran a ti lo que él estaba llevando, ¿no? Entonces había anuncios de, por favor, espérate, no salgas con otra persona porque todo lo que salga junto contigo se va a cobrar a tu cuenta, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas pues, fue para mí muy revolucionario. Eh, Muy interesante conocer cómo funcionaba esto, ver estas tiendas con techos, el techo de las tiendas lleno de cámaras. Cada cámara te identifica qué es lo que hace, entonces muy interesante. Está bien interesante todo lo que comentas de lo que han podido evolucionar con Computer Vision. Creo que tiene muchísimo potencial hacia el futuro, ¿no? Sí, y por ejemplo, en el caso de ya cosas más administrativas, por ejemplo, el lenguaje el lenguaje natural, la programación del lenguaje natural. Eso también me llamó mucho la atención porque hoy puedes obtener muchos datos de los documentos, ¿no? Ya no pierdes tiempo capturando, agilizas mucho la operación con esta tecnología, ¿no? Y puedes utilizarla, obviamente tiene sus áreas de oportunidad, pero si tú la vas utilizando correctamente, puedes tener grandes avances. Eric, para ir cerrando, ¿algún libro que nos pueda recomendar? Fíjate que, bueno, uno que me gusta mucho se llama Small Data, de Martin Lindstrom, y habla de cómo generar una experiencia en base a la observación. Entonces, es cómo recopilar pequeños datos a partir de la observación y cómo estos datos te sirven para mejorar un producto o incluso hasta encontrar un nicho. ¿Y alguna herramienta que utilices en el día a día, alguna herramienta tecnológica que te ayude, vamos a decir, a administrar tu día a día? Algo que me gusta mucho es Tableau, por ejemplo. Tableau me gusta mucho para hacer los análisis, pero también hay una que encontramos hace poco que se llama Diver, que es muy similar a Tableau y maneja la información de una manera muy accesible, muy rápida, es muy cómodo. Entonces, esas dos herramientas las uso. Eh, Me sirven mucho para analizar la información y algo que yo busco siempre es cómo evitar Excel. Creo que la empresa más grande maneja mucha información en Excel y a veces es complicado con estos grandes volúmenes de información que se procese la información en Excel y que puedas hacer tablas y extraer datos y todo esto. Y la verdad es que yo siempre estoy buscando algo que sea tan accesible como Excel, pero que sea más poderoso y que puedas hacer los procesamientos más rápido, ¿no? Entonces es algo que yo siempre estoy ahí como en búsqueda de conseguir cómo eliminar o cómo hacer que ya no sea tan eh, útil el Excel, ¿no? Creo que Excel es una herramienta increíble, da mucha flexibilidad. Como te digo, todos lados la usan, pero a veces esa flexibilidad para ciertos análisis de información o ya no es tan viable y es complicado manejarlo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las herramientas o lo que yo siempre busco. Por último, preguntarte si alguien quisiera contactar con ustedes en Retail y más, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues pueden buscarnos, justo ahorita estamos haciendo esta nueva página web que va a ser retailymas.mx. Estamos en construcción de la página, pero en LinkedIn, a mí me pueden encontrar en LinkedIn o a Retail y Más lo pueden buscar en LinkedIn.
y mi correo es eric.jimenez@retailymas.mx. Entonces, cualquiera de esos dos pueden contactarnos. Perfecto. Eric, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por ¿No? compartir con nosotros. A ti, muchísimas gracias.